Buen día. Agradezco mucho la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Les queremos platicar de dos temas que son de gran interés para la Secretaría de Energía. Voy a tratar de ser breve, son dos temas importantes. El primero es Fondo de Servicio Universal Eléctrico y el segundo es Programa de Redes Eléctricas Inteligentes. Les quiero hablar un poco del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. La Ley de la Industria Eléctrica establece dos obligaciones para los integrantes de la industria, que es el servicio público y el servicio universal, con el fin de dar el acceso al suministro de energía eléctrica a toda la población que en México aún no cuenta con se crea un instrumento financiero que es el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Sabemos que la electricidad es básica para satisfacer necesidades propias del ser humano y un motor importante para el desarrollo nacional. Actualmente el 98.58% de la población cuenta con servicio eléctrico, tiene acceso al suministro, pero aún así casi 2 millones de personas no tienen este suministro. Tenemos 192,000 localidades en el país y de estas 41,638 no cuentan con energía eléctrica. Y de esas localidades, casi 31,000 son de una o dos viviendas. Si se dan cuenta, son poblaciones muy pequeñas o asentamientos humanos muy pequeños. Aquí tenemos una gráfica de la cobertura a nivel nacional. El valor promedio nacional es 98.58 y si nos damos cuenta, los estados que están a la derecha son los que tienen mayor rezago, que son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. Aquí en el mapa vemos las zonas punteadas con rojo, son las zonas donde se concentra la población que no tiene acceso al suministro de energía eléctrica. El cubrir el porcentaje de población que falta aún de atender se complica muchísimo, por eso el rezago. Son zonas muy lejanas, inaccesibles. Actualmente tenemos algunas zonas del país donde no son seguras y es muy complicado acceder a dar un servicio. Ustedes saben ahora que las empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad en particular, es una empresa ya productiva que tiene obligación de generar rendimientos, ser eficiente y depender cada vez menos de recursos provenientes del presupuesto. Los costos de inversión para atender estas zonas son muy altos y debido a que el servicio se suministra a través de una tarifa regulada, se complica mucho que Comisión Federal de Electricidad, que es el distribuidor, pueda tener un retorno de la inversión, que es ahora lo que se les exige. Igualmente para los suministradores, el dar el servicio, el suministro, sabemos ahora que las actividades están separadas, el distribuidor tiene una función, el suministrador otro. Para dar el servicio en esta zona necesitamos dos figuras, el distribuidor que otorga el servicio de distribución y el suministrador. Tampoco es muy rentable ir a cobrar un consumo muy bajo, tomar lecturas, hacer el mantenimiento, todo eso es complicado, ¿no? Y otro tema que nos impide lograr la cobertura total es la dinámica poblacional. Sabemos que hay comunidades que en poco tiempo su población se mueve, hay nuevas comunidades que se crean y más cuando estamos hablando de asentamientos de una o dos viviendas, ¿no? Actualmente tenemos varias fuentes de financiamiento para las acciones de electrificación. Comisión Federal de Electricidad ha sido actor importante de su creación en este proceso y participaba normalmente en programas a través de convenios estatales y con otras instancias dando una aportación. CFE actualmente, debido a su figura de empresa productiva del Estado, prácticamente no tiene recursos para electrificación. Los recursos que tiene para este sentido son única y exclusivamente para regularización de zonas en las cuales hay robo de energía que afecta directamente a sus finanzas. Normalmente las fuentes de financiamiento han sido gobiernos estatales, gobiernos municipales, algunos fondos que tienen como el de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Social, que lo ejercen los gobiernos municipales por atribución. La dependencias federales tenemos CDI, que tiene un programa importante de financiamiento de este tipo de acciones, la Comisión Federal de Electricidad, con lo que les comenté ahorita, y también hay algunas organizaciones o empresas privadas que principalmente en el sureste, y hablando de poblaciones muy aisladas, han hecho algunas inversiones. Y tenemos
un nuevo instrumento que es el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, del cual les voy a platicar un poquito ahorita. El fondo se crea, les comenté, como un instrumento de financiamiento para llevar electricidad a comunidades rurales y zonas urbanas marginadas única y exclusivamente. Las zonas urbanas marginadas, de acuerdo a las reglas de operación, son aquellas de media, alta y muy alta marginación, de acuerdo a como lo define CONAPO. Las estrategias que ha definido el fondo es conectar las localidades donde sea técnica y económicamente factible extender la red de distribución mediante la red de distribución, y donde sea muy complicado y no sea técnica y económicamente factible extender la red tradicional de distribución, se va a hacer a través de sistemas aislados. Eso es lo que hemos definido. El fondo es un fideicomiso, se crea entre la Secretaría de Hacienda y Banobras, y a la Secretaría de Energía se nos da la responsabilidad de ser la unidad responsable de administrar el fondo. Nos toca a nosotros realizar todas las acciones para que se dirijan los recursos a el distribuidor o a quien va a instalar los sistemas aislados. El Fondo de Servicio Universal Eléctrico es una contribución de los integrantes de la industria a favor de la población más vulnerable. Como dijo el secretario, es la cara social de la reforma. Los recursos del fondo provienen principalmente del mercado eléctrico mayorista. Ahí todas las transacciones de intercambio de energía, el costo de la energía en las transacciones del mercado está integrado por el costo de generación, por el costo de congestión y por el costo de pérdidas. Cuando se calculan las pérdidas para las transacciones, se estima mediante un algoritmo y normalmente esta estimación es superior al costo que se obtiene al momento de liquidar. Esa diferencia entre lo que se calculó y el costo real de las pérdidas va al Fondo de Servicio Universal Eléctrico. En caso de que el fondo no lo utilice para acciones de electrificación, se les tendrá que regresar a los participantes del mercado ese sobrecobro que se hizo. Entonces, esa es la fuente principal de financiamiento. Se está buscando que se dé prioridad a la población con mayor rezago social, normalmente son las zonas más alejadas y aisladas, que sea sostenible. Se diseñó un mecanismo de sostenibilidad y corresponsabilidad. Ahorita les comento de qué se trata. Debemos de privilegiar el uso de energías limpias y las acciones se llevan a través del distribuidor, cuando es extensión de red, o a través de, llamamos ejecutores calificados, en caso de sistemas aislados. Y tenemos la obligación de evaluar posteriormente el impacto que las acciones de electrificación tienen en la población. Les hablaba de dos componentes. Tenemos el componente de extensión de red, que es la red tradicional de distribución, la red FE, y tenemos la instalación de sistemas aislados. Para esta etapa del fondo hemos diseñado un catálogo de soluciones tecnológicas que son exclusivamente paneles fotovoltaicos con almacenamiento de energía a través de baterías. Tenemos diseñado un módulo para vivienda, tenemos diseñado un módulo para clínica, módulo para escuela, módulo para lugares de concentración pública y un módulo para actividades productivas comunitarias. En la política que emitimos la Secretaría de Energía para la electrificación de las zonas que vamos a atender, indicamos que la cantidad de energía que se suministre al beneficiario debe ser suficiente para satisfacer necesidades de iluminación, de comunicación. Estamos hablando de que puedan cargar un celular, una televisión, radio para estar conectados, de conservación de alimentos, un pequeño refrigerador al menos. Estamos hablando también de salud, educación y, como les comenté, incluimos actividades productivas comunitarias, no actividades propias y particulares, sino de la comunidad, donde está involucrada la comunidad o la mayoría de los integrantes de la comunidad. Tenemos criterios para definir cuándo una población que quiere el suministro va a ser elegible para extensión de red o sistema aislado. Para extensión de red, esta es la regla que aplica. No importando el número de viviendas, puede ser una sola vivienda. Si está a no más de 1 kilómetro, puede recibir el beneficio
del financiamiento de la red de distribución para llegar a su domicilio. El fondo está financiando el 100% de la inversión de la infraestructura. Cuando tenemos por lo menos 7 viviendas, podemos financiar hasta 3 kilómetros del último poste de distribución hasta la vivienda. Y cuando tenemos al menos 12 viviendas, podemos financiar hasta 5 kilómetros de distancia. Si hay poblaciones que no cumplen con esta regla, no califican para el componente de distribución, y ahí viene lo interesante, califican para sistema aislado. El sistema aislado, tanto como la red de distribución, estamos obligando que se asigne la obra a través de procesos competitivos y transparentes. CFE es responsable de hacer las licitaciones para elegir a los constructores que van a hacer las extensiones de red. Y en el caso del componente aislado, vamos a operar a través de un organismo intermedio. Un organismo intermedio es una persona moral sin fines de lucro que tenga la capacidad técnica y económica para gestionarnos la licitación, supervisar la instalación de los sistemas y dar seguimiento. En este caso hemos elegido en la primera convocatoria y en la segunda que vamos a emitir al FIDE. El FIDE está operando esto. Con estas reglas y estos criterios, estimamos que el 75% de la población que falta de electrificar se le va el suministro a través de extensión de red, y el 25% va a ser a través de sistemas aislados. Estamos hablando de alrededor de 500,000 de sistemas aislados que necesitamos instalar, y nuestra meta es instalarlo en los próximos 5 años. Queremos llegar al servicio universal en los próximos 5 años. Estamos definiendo como meta llegar al 99.8 como servicio universal. Es complicado llegar al 100 por lo que les comentaba, que es la dinámica poblacional, resistencia de algunas localidades a recibir el apoyo, o cuestiones de inseguridad social o cuestiones de otro tipo que nos impidan llegar a dar el servicio. ¿Qué hemos hecho a la fecha? En el programa 2016, que realmente lo iniciamos en noviembre del 2016 con la invitación a CFE, y en mayo del 2017 con la convocatoria a través del FIDE, se autorizó por 1,007 millones de pesos para atender a 27 estados, 1,650 localidades, y hasta una inversión de hasta 139,000 beneficiarios, y la inversión es hasta 1,007 millones de pesos. Se puede ejercer el 100%, se puede ejercer menos. Para el 2017 estamos por emitir la convocatoria y la invitación, y se nos ha autorizado ejercer 2,121 millones de pesos. Para instalación de paneles tenemos autorizados 941 millones de pesos. El mecanismo para poder participar en estas licitaciones es que deben demostrar su interés, deben de demostrar ante un comité que creamos la Secretaría de Energía y el FIDE, que son ejecutores calificados, donde demuestran ustedes solvencia técnica y económica para poder participar. Y si esto lo demuestran, pasan a la siguiente etapa de presentación de propuestas técnico-económicas y de sostenibilidad. La novedad de la instalación de los sistemas aislados es de que no se trata solamente del suministro y la instalación de los paneles solares, de las baterías y de la propia instalación de la vivienda. En el caso de sistemas aislados vamos a financiar la instalación también de la vivienda, sino que debe haber un esquema de sostenibilidad mediante el cual el ejecutor calificado se hace responsable de dar mantenimiento al sistema para garantizar que está operando, y sobre todo hacer el reemplazo de la batería cuando termine su vida útil. Debido al tipo de batería, estamos considerando que en 4 años promedio se tiene que cambiar la batería. Esto se hace a través de un mecanismo de corresponsabilidad con el beneficiario. El beneficiario tiene que firmar un contrato con el ejecutor para que mensualmente pague una cuota, y con esa cuota se tengan recursos suficientes para el mantenimiento del sistema y para el reemplazo de la batería. Hemos establecido como tope máximo de cuota para que se nos presente la propuesta de sostenibilidad 195 pesos mensuales. Ese es el tope. Obviamente que eso nos va a impactar al fondo en el costo inicial a desembolsar. Nosotros vamos a pagar inicialmente un costo por el suministro, instalación y puesta en operación de los equipos, y después la sostenibilidad dependerá
del pago de la cuota y obviamente del servicio que tiene que proporcionar el ejecutor calificado. Les comentaba que vamos a emitir una convocatoria, estamos emitiendo la convocatoria para alrededor de 17,000 sistemas aislados. Les comento que ahorita ya tenemos la primera fase de la convocatoria anterior y se van a asignar obra por 4,000 sistemas. Ya hay autorizados 4,000 sistemas para instalar, ya hay ganadores. En la primera convocatoria se presentaron 20 empresas, 8 empresas fueron las ganadoras y vamos a entrar un segundo llamado para atender a las poblaciones que resultaron desiertas. Resultaron desiertas porque no hubo oferta, resultaron desiertas porque la oferta no cumplió con las reglas y queremos cubrir, por lo menos llegar al 50-60% de la meta en este primer ejercicio. Pero ya a final de este mes, en unas semanas, vamos a emitir la segunda convocatoria de 17,000 paneles y la segunda invitación al distribuidor. Estos son los recursos que tiene pensado invertir el fondo. Esto es lo que les quería transmitir de fondo. Nos interesa mucho en la Secretaría de Energía que se desarrollen capacidades regionales. Estamos emitiendo la convocatoria, armando paquetes de manera regional con el fin de que los interesados nos propongan ofertas técnico-económicas y de sostenibilidad por paquete. Sobre todo nos inquieta y nos preocupa mucho el mecanismo de sostenibilidad porque queremos garantizar que los paneles no solamente se van a instalar, sino que van a operar por lo menos la vida útil de los sistemas. Entonces sí nos interesa mucho que haya capacidades regionales. Creemos que si un interesado es de la región, va a abatir costos en cuanto a logística, va a abatir costos en cuanto a proveer el servicio de mantenimiento. Las mismas reglas y bases de la convocatoria que están disponibles en la página de la Secretaría de Energía establecen que se debe dar capacitación al usuario para que use el sistema adecuadamente. Deben de capacitar un técnico de la región para que dé el mantenimiento básico y eso abata costos del ejecutor calificado y deben de dar el servicio de sostenibilidad. Esto es en relación al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, un tema muy importante por el impacto que tiene socialmente y sobre todo que creemos que es un tema muy, muy noble. Paso a otro tema rápidamente, que es el programa de redes eléctricas inteligentes. Les quería hablar muy rápido de este tema. Es un tema muy importante. Ya en las pláticas anteriores, quienes las presentaron antes que yo hablaron de este tema, es un tema importante. Las redes eléctricas inteligentes son necesarias y no son necesarias por cuestión de moda. Son necesarias porque nuestro sistema presenta cada vez retos más complicados. Independientemente de que tenemos sistemas más complejos, tenemos nuevos retos. La integración de energía a gran escala, de energía proveniente de fuentes renovables, es un reto muy, muy importante para el sistema, para la gestión del sistema. Hablamos de la estabilidad, de la seguridad, de la confiabilidad, y meter fuentes intermitentes es complicado, ¿no? Y depender cada vez más de ellas como generación en cuanto a volumen del total del portafolio de generación es más complicado y el sistema debe tener capacidad para gestionar todo esto. Meter la generación distribuida es otro tema. Creemos que se va a promover mucho el desarrollo de la generación distribuida y también conlleva sus complicaciones. Principalmente la generación distribuida se va a desarrollar de acuerdo a como se definió en ley. Creemos que en la instalación de celdas fotovoltaicas. Y como se está usando al sistema como la fuente de recursos de energía, como el banco de energía, esto complica su gestión. A futuro tenemos que depender cada vez más, y vamos a hacerlo, de los sistemas distribuidos, de los recursos distribuidos. Hablamos de almacenamiento, ahora va a ser una necesidad para poder lidiar con la intermitencia de la generación renovable. Hablamos de otros recursos como la gestión de la demanda del cliente, que también es otro recurso que se va a tener que proveer. ¿Sí? Hablamos de los vehículos eléctricos que se van a interconectar para el sistema, ya sea para consumir energía y cargar la batería, o ya sea para proporcionar energía al sistema en el momento de demanda más alta del sistema. Entonces, son temas que la verdad debemos de considerar y lidiar. Tenemos el reto, principalmente el SENACE, CFE Distribución y CFE Transmisión, de preparar al sistema para que pueda lidiar con estos retos. La ley de la industria eléctrica nos indica que el PRODECEN debe de incluir elementos y la incorporación de tecnologías de redes inteligentes.
y la Ley de Transición Energética nos indica que debemos de hacer un programa de redes eléctricas inteligentes. ¿Qué es una red inteligente? Integra tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, comunicación y operación. ¿Cómo funciona? Involucra procesos automatizados o interactivos en tiempo real para optimizar la operación de las redes, los aparatos y equipos de los usuarios. Esto viene en la Ley de Transición Energética y ya les hablé de los objetivos que tenemos al incorporar tecnologías inteligentes al sistema. Voy a ser más breve porque creo que ya estoy excediendo mi tiempo. Desgraciadamente son temas largos e interesantes, pero lo voy a hacer breve. Identificamos ya los motivadores. ¿Por qué en México se requieren las redes inteligentes? Ya les comenté ahorita brevemente cuáles son los retos, y aquí nosotros en el documento de redes inteligentes, en el programa, tenemos identificados los motivadores. ¿Por qué en México requerimos redes inteligentes y hacia dónde se debe dirigir la incorporación de estas tecnologías? Estos son los temas de interés para el país, de acuerdo a nuestra realidad y nuestros retos. Aquí está un cronograma de todo lo que hemos hecho con relación a la red inteligente. Se ha trabajado bastante. Se publicó lo último, en agosto se presentó el programa de redes eléctricas inteligentes, que se elaboró por parte del SENACE con la colaboración del transportista, distribuidor, la opinión de la CRE, fue revisado y autorizado por nosotros. Del programa de redes inteligentes es ya no hablo de los criterios básicos, tratamos de que la inversión sea muy eficiente, muy efectiva y que realmente atienda las necesidades. Cómo se elaboró aquí es esta lámina y lo que considera. ¿Qué considera nuestro programa de desarrollo de redes eléctricas inteligentes? Son todos estos temas. Y estamos publicando en el programa nuevamente las políticas para el desarrollo. Las políticas atienden a los motivadores y el programa está atendiendo a las políticas y a los motivadores. Bueno, se han desarrollado otras actividades en relación a redes eléctricas inteligentes. Hablamos de lo que es ciberseguridad, que es un tema básico, de integración de renovables a nivel América del Norte, que son retos y son compromisos, generación distribuida, que es un tema importante y que va a impactar, y los criterios de eficiencia, calidad, sostenibilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Esta es nuestra visión. Esto es nuestra visión de redes eléctricas inteligentes en el futuro. Aquí decimos qué capacidades debe tener el sistema en este escenario a mediano y a largo plazo para poder atender los retos que tenemos. Está de una manera muy sintética en el documento también que está en la página de la CENER, está explicado y desglosado. Esto es nuestro escenario de desarrollo y son los retos que vamos a tener que enfrentar en el sistema. El programa se compone de 3 proyectos pilares. Se compone de los proyectos del SENACE, los proyectos del transportista y del distribuidor. Voy a hablar nada más sobre los pilares. Los pilares, hablamos de arquitectura empresarial para la red inteligente. Debido a la reforma energética y a la separación de CFE, es importante definir de qué manera cada uno de los actores, transportistas, distribuidores y SENACE, participa en el sistema y qué desarrollo deben ellos de atender en relación a redes eléctricas inteligentes. También necesitamos una estrategia empresarial de comunicaciones. Es básica la comunicación y sobre todo que va a estar interactuando los sistemas de las 3 entidades que comenté, y la ciberseguridad, que es un tema importante, garantizar la seguridad del sistema, evitar intrusiones al sistema que lo puedan afectar y sobre todo salvaguardar la información de todos los participantes del mercado. Luego, tenemos los proyectos del SENACE, y los del transporte y distribuidor no se los voy a mencionar, está en el documento, y tenemos estimado que del 17 al 24 vamos a requerir invertir 11,646 millones de pesos. Aquí hay muchas áreas de oportunidad en la integración de nuevas tecnologías y de desarrollos para poder atender estos programas. Los responsables de la ejecución, repito, son SENACE, transportista y distribuidor. Pues es todo lo que tengo de redes eléctricas, fue muy rápido. Quisiera haberle explicado un poquito más, es un tema muy interesante. Son áreas de oportunidad donde todos ustedes que participan en la industria eléctrica pueden aportar, pueden integrarse. Lo importante es que conozcamos qué está pasando, hacia dónde vamos, y pues les agradezco mucho la atención. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, excelente. Compañero, por favor, acompáñame.
Agradecemos al ingeniero Edmundo Gil Borja por esta excelente participación y a nombre de ACOEO entregamos el reconocimiento correspondiente. Por favor, un fuerte aplauso.